Hola, Simmers, aviadores de la virtualidad, pilotos de la virtualidad, entusiastas de la aviación. Bienvenidos a su canal de simulación y JSim está con ustedes y por fin tenemos la actualización del simulador número 15, el Sim Update número 15 que llegó la semana pasada, hace unos escasos 4 o 3 días y ha llegado con un montón de cambios, entre ellos este que estamos viendo aquí. El Airbus A320neo de Inibills, después de mucho esperar, después de muchos problemas para poder tener la versión definitiva y oficial de este Airbus, por fin la tenemos. Y el día de hoy vamos a hacer el tutorial completo de esta aeronave. Vamos a estar observando algunos detalles bien interesantes que llegaron de la mano de la actualización número 15 para esta aeronave. Y pues ustedes al final sacarán sus propias conclusiones. Les voy a mostrar por qué considero que es un competidor digno de Fly-by-Wire y por qué no de Phoenix. Hasta ahora llega la primera versión de Inivil, seguramente va a estar llegando con más funcionalidades, con más detalles. Y pues bueno, tenemos bastante por recorrer, así que iniciemos. Esto antes, te invito por favor a que te suscribas al canal. El canal sigue creciendo, gracias a todos por su ayuda y muchos saludos a todos los suscriptores del canal. Bueno, tenemos aquí el Airbus A320neo New Engine Option, ya lo habíamos visto en un preliminar. Estoy haciéndole aquí un zoom con detalle con la herramienta de drone. Aquí vemos sus motores LEAP, Leading Edge Aviation Propulsion, del fabricante CFM. Aquí vemos, por ejemplo, los lindos detalles que tiene esta aeronave, cómo se ve el fuselaje, la parte exterior, la parte visual exterior. Aquí vemos, por ejemplo, la conexión de GPU y el tren de aterrizaje posterior que también se ve bastante bien. Ojo, yo en este momento estoy, por supuesto, por temas de facilidad a la hora de grabar el tutorial en PC, y en PC está una versión, digámoslo, mejorada con detalles de 8K y con una cabina más elaborada, ¿no? Una cabina con más detalles, vamos a estarlo viendo, con asientos de pasajeros. Esto en Xbox aún no está disponible, si bien la aeronave está completa en Xbox y se puede, digamos, acceder a esta fantástica aeronave en Xbox, pues no viene con la versión de texturas 8K. Y lo que yo creo que va a pasar es que, muy similar a lo que pasó con el A310, en vista de las restricciones de memoria que tiene el sistema Xbox, que es una plataforma cerrada donde la gestión de memoria no es tan sencilla de hacer, seguramente van a tratar de aprovechar las mejoras que se han hecho con esta actualización número 15 para tratar de incorporar la versión mejorada a Xbox. ¿Okay? Esto es sencillamente una suposición, no hay nada confirmado, esperemos que así sea. Ya Inibils lo hizo, digamos que lo hizo con el A310, donde solamente sacó la versión mejorada para PC. En PC pues no hay esas restricciones de memoria, así que esperemos que Inibills, aprovechando las mejoras que se ha hecho dentro de esta actualización número 15, pues pueda incorporar ciertas mejoras a la versión de Xbox. Aunque insisto, la versión de Xbox está bastante completa, lo único que no tiene es la cabina detallada y las texturas 8K. Sin embargo, pues no es que vayan a notar mucha diferencia, es mi opinión, entre las de 4K y 8K. Si vemos, en este momento yo estoy viendo el indicador de FPS de mi simulador y tengo 52. En este momento estamos en el aeropuerto de Gatwick, en Inglaterra. Ya vamos a ver un poco el plan de vuelo, pero vean, aquí podemos observar la cabina. Esta es la cabina Enhance. Miren cómo está, miren los detalles, vean donde están los portaequipajes,
Aquí vamos a ver la galería anterior. Aquí está, miren, detalles bien, bien bonitos. Y por supuesto vamos a poder ver aquí ciertos detalles bien interesantes, como por ejemplo, vean ahí cuando se ocultan y se desocultan las informaciones del avión. Eso es parte de la generación, digamos, o el tratamiento dinámico de memoria que debe tener este avión para no consumirse todos los recursos. Pero miren, en esencia la aeronave está muy, muy, muy bien. Vean la textura, por ejemplo, de las tolvas de los motores, se ven bastante, bastante bien, ¿ok? Esto es el exterior, entonces ya vimos un poco del exterior, vamos a ver ya en detalle la cabina, vamos a pasarnos entonces a la cabina o flight deck o la cabina de mando. Bueno, aquí estamos observando y creo que ya lo habíamos visto un poco en un anterior video, en un preview que hice durante la prueba, durante el beta, pues de los detalles de esta aeronave. La verdad es que el color característico de los Airbus, que es bien, 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 bien bonito, podemos observar, por supuesto, el detalle de las texturas. Este es el pedestal. Observamos, por supuesto, las características EFB de Inibills, aunque estas EFB aún les está haciendo falta un poco más de trabajo, diría yo. Tiene, digamos, parte de lo suficiente. Tal vez les hace falta un poco más de control sobre los servicios de tierra y tener la integración con Navigraph, que pues por ahora no está. Está la integración con SimBrief. Algo bien importante que deben hacer aquí es, bueno, vamos a tratar de ajustar el brillo. Para los que no sepan, se mueve así con la ruedita del mouse. Vean que se ve ya mucho mejor. Y aquí pues no olviden ajustar el Pilot ID de SimBrief para poder importar los planes. Si quieren que los instrumentos estén, todo lo que es el MCDU, estén sincronizados tanto entre el capitán y el primer oficial, o capitán, el primer oficial y el sistema ISIS. Yo lo tengo en no, para que cada uno sea individual. Rudder Control Tillers, que esto es para que esta palanca que está aquí controle el rudder, o sea, los pedales. Miren que no, yo lo tengo en estos momentos con yes. Y Auto Tiller Disconnect 10. Y el teclado en pantalla pues lo tengo deshabilitado para ingresarlo todo desde mi teclado. Ahora es súper importante hacer la calibración. Miren aquí, hay que hacer la calibración de los throttle. Eh, Veanlos, aquí están, yo aquí ya los tengo calibrados. Aquí tengo mi D10 Climb. Ok, y aquí tengo el Flex. Hay que hacer la calibración dependiendo de lo que ustedes tengan allá. Y el Toga, ok, para que estemos allí bastante, digamos, que funcione correctamente, ok. Recuerden que hacen la calibración aquí en cada una de estas posiciones. Esto es Climb, esto es Flex o Maximus Continuous Thrust, y esto es Take Off, Go Around o Toga Full. Y pues estas ya son las posiciones de reversa que en mi caso pues no las configuré. Se puede aquí colocar, si tienen un mando que tenga eje con reversores, pues se habilita, ¿ok? Muy bien, entonces como tenemos la integración con SimBrief, vamos a importar el plan de SimBrief. Vean, aquí está, muy bien. Tenemos aquí el METAR de Gatwick, y vamos a estar llegando al Charles de Gaulle, al aeropuerto de París. Vamos a estar haciendo este vuelo que es bastante tradicional, muy famoso, vuelo entre Gatwick y París, atravesando el Canal de la Mancha, Inglaterra, el norte de Francia, por acá el Mar del Norte, por aquí el Océano Atlántico, y donde se unen pues es todo lo que es esto, que es el Canal de la Mancha, muy histórico por temas de la Segunda Guerra, etcétera, etcétera. Vamos a estar volando a 23.000 pies de altura. Vamos a tener en estos momentos 174 pasajeros, vamos casi llenos. Recordemos que esta aeronave alcanza a tener 195 pasajeros dependiendo de la disposición.
Y bueno, vamos a salir por la pista 26L y va a llegar por la pista 09R vía ILS. Entonces yo ya he importado desde el mapa de mundo el plan de vuelo para que la TC lo tenga sincronizado, así que no tenemos problema. Ok, vamos aquí a ver, a mirar el plan operacional. Ahorita vamos a tomar una información de aquí que nos interesa, la ruta en particular, los servicios de tierra. Muy bien, vamos aquí a estar habilitando los servicios de tierra, véanlos. Toggle Jetway. Muy bien, esto es para mover aquí el Jetway. Vean, vámonos al exterior y observemos pues todo el movimiento de los servicios de tierra. Vean. Yo estoy con el aeropuerto por defecto de Flight Simulator. Vean. Y pues aquí tenemos estos espacios, tenemos los maleteros, tenemos estas bodegas que se ven con tanto detalle. Aquí hay una bodega bastante bien construida y pues toda la parte de catering disponible, ¿ok? Ok, vámonos entonces. Vamos aquí al payload. Vamos a decirle que desde SimBrief nuevamente, vean, los pasajeros, etcétera, etcétera, el cargo y el combustible. Vamos a aplicar la carga y vamos a decirle que la aplique durante los próximos 5 minutos. Pudiera ser instantánea o realística, que toma hasta 40 minutos. Esta información aquí van a comenzar a ver cómo se va actualizando el peso bruto en tiempo real. Miren, lo mismo va a pasar con los centros de gravedad, miren que se están ajustando. Y ahora con esto, cuando se termine, vamos aquí a ajustar en la calculadora de despegue los datos de peso. Vamos a sincronizar aquí la pista por la cual vamos a despegar. Recordemos que estamos saliendo, vamos a mirar el plano operacional por la 26L y vamos a llegar por la 09R, ¿ok? Entonces, pista 26L. Si la pista que trae aquí no es la correcta, pues entran aquí y la seleccionan, 26L, y pues ya la información la ha traído automáticamente el simulador, o más bien esta aeronave, la versión de Inibills. Listo, vámonos entonces aquí un momento a Control 1. Vamos a ir al Overhead Panel y vamos a encender las baterías. Algo que quisiera mostrarles aquí antes, vean. Muy pocas aeronaves tienen implementado, digamos, funcionalidades en el overhead panel superior, ¿no? Que es este que está aquí. Aquí podemos observar, bueno, todavía no está, no tenemos energizada la aeronave, pero tenemos varias opciones habilitadas, bien. Entonces aquí tenemos el FADEC, tenemos las luces de lectura también habilitadas, bien interesante como se ven. Este por supuesto no está habilitado todavía, puede ser que a un futuro. Son pocas las aeronaves que tienen, digamos, habilitados todo ese sistema de switches o la parte eléctrica de las aeronaves, porque pues es bien complejo también, ¿no? Pero de resto, vean todos estos botones, todas estas opciones están habilitadas. Miren los direccionales, todo. Ok, entonces vámonos rápidamente acá. Vamos a encender batería 1, batería 2. Esperemos un poco. Muy bien, y habilitamos la potencia externa. Escuchen los sonidos, que es algo que también esta aeronave tiene bastante interesante. Vamos aquí a habilitar las luces de emergencia, señales de no fumar o los estroboscópicos y las luces de logo en posición 2. Vamos aquí a proveer oxígeno a la tripulación y vamos a habilitar los ADRs o los giroscópicos, ¿ok? Entonces, IR 1, IR 2 ANAP, IR 3 ANAP, y estamos hasta aquí con la parte completa del Overhead Panel. Vámonos un momento
a las consolas y ya comenzamos a ver que se están inicializando. Miren, entonces hasta ahora están tomando, se están inicializando los sistemas. Recuerden que de aquí podemos manejar los brillos del Navigation Display, del Primary Flight Display, de todo lo que es el FCU con estos controles que hay aquí también se pueden activar el brillo de determinadas partes del FCU y por supuesto también de acá y también de acá, todo lo que es el pedestal, ¿no? Entonces esto que está aquí se pueden activar, ¿ok? Muy bien, mientras se inicializa, vamos a mirar aquí algunos detalles que creo que ya los habíamos mencionado. Tenemos aquí un detalle bien interesante para colocar, por ejemplo, las cartas de navegación o alguna documentación especial del vuelo. Esto lo he visto en algunas otras aeronaves como el BAE 146 en su versión 2, donde uno puede colocar PDFs o imágenes y dejarlas aquí para consulta. Entonces puede ser que en un futuro tengamos unas funcionalidades así, pero bien interesante este espacio. Vamos a cerrarlo. Y algo también bien interesante es que tiene el descansador de pies para que nuestros pilotos descansen sus pies, por supuesto. Muy bien, sigamos esperando la inicialización de las consolas principal. Bueno, también tenemos aquí algo que quiero mostrarles y creo que ya lo habíamos visto también en el preview del beta, pero acá tenemos, miren, vean, esto normalmente se utiliza para evacuación y para cerrarla presionamos aquí y luego presionamos nuevamente, a ver, acá. Oh, es que quedó precisamente detrás. Oh, aquí mentiras. Véalo, aquí está. Ya. Si hacemos un recorrido de todos los shortcuts de pantalla, entonces control 1, FCU, control 2, pedestal, control 3, pedestal posterior o superior, control 4, todo lo que son los ICAM, control 5, IFB, control 6, IFB primer oficial, control 7, en estos momentos no recuerdo el nombre, pero pues todo el control de constraints y de altímetro. A todas estas vamos a presionar aquí B para activarlo. Control 8, primer oficial, y control 9, el espacio de un espacio para los salvavidas, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a control 1 y ya que inicializó la aeronave, ya tenemos los sistemas inicializados. Lo primero que vamos a venir a hacer aquí, que viene inactivo por defecto, es habilitar la radio. Entonces habilitamos call, encendemos, bien, con clic derecho y clic izquierdo se enciende y así se le da volumen. Entonces ya tenemos contacto con la radio y en estos momentos con ATC. Recuerden que para este tipo de aeronaves mi recomendación es que habiliten la comunicación con el ATC AI. Esas aeronaves están creadas, diseñadas para ser pilotadas por dos pilotos, para ser manejadas por dos pilotos. Entonces es importante tener esa ayuda de la radio, es fundamental. Muy bien, vamos un momento aquí al MCDU. Miren, tenemos un MCDU bastante detallado, con mucha información. Vamos a decirle aquí clear, clear. Es importante que aquí en MCDU menú, en ATSU, ingresen aquí su Pilot ID para poder que les sintonice. ¿Ok? Luego de eso, luego de que lo ingresen, vamos a ir aquí a Init y vamos a decirle request, init request. Va a ir hasta SimBrief y va a traer la información. Muy bien, ya tenemos aquí el aeropuerto origen, destino.
altitud crucero, 23.000 pies. Y vamos a colocarle aquí el vuelo, JSIM 007. El cost index que es 10. Clear, vamos aquí a Flight Plan y vamos a seleccionar las salidas y las llegadas. Vean que tenemos todos los waypoints. Entonces vamos a seleccionar la salida. Recordemos que vamos a estar saliendo por la 26L. Departure 26L y no tenemos ninguna salida estandarizada, sino que nos vamos a ir sin salidas. Y en la llegada vamos a llegar por la 09R, si mal no estoy. Correcto. 09R. Aquí está. La transición es VBAP 9P. Esta que está acá, insertar. Revisemos que no tengamos discontinuidades. Muy bien. No tenemos flight plan. Vamos a revisar rápidamente el flight plan acá. Aquí. Entonces vamos a movernos aquí un momento. Plan. Mírenlo, aquí está. Entonces vamos a estar revisando la siguiente paso, muy bien, siguiente waypoint, y aquí está el aeropuerto de llegada. Muy bien. Si lo reducimos aquí, pues ahí estaremos viendo el plan de vuelo completo. Vean, pueden darse cuenta del detalle, la resolución de las pantallas se ve bastante bien, muy bien se ve el detalle. Vean. Muy bien. Ahora vamos a proceder a revisar, a inicializar GPU. Entonces vamos a hacer aquí control 1. Vamos a encender primero las bombas de combustible. Muy bien. APU. Esperamos unos 3-4 segundos. Vamos a encender aquí el beacon. Y Start. Entonces rápidamente nos vamos a ir aquí a la parte anterior. Miren, vamos a observar aquí un momento. Pueden darse cuenta que ya tenemos gases, salida de gases con calor, por supuesto. Exhaust gas, miren, escuchen el sonido. Muy bien. Vámonos a esta vista nuevamente. Y vamos a observar aquí en este menú del ICAM que se llama APU, pues todo el proceso del APU para encender. Available, muy bien. Vamos a poner aquí a correr el cronómetro. Muy bien, tenemos ya APU. Ahora vámonos a ajustar el FCU. Entonces, por acá, veamos qué nos dijo el ATC. El ATC recibió el plan de vuelo, dice que debemos ascender a 10.000 pies. Ok, entonces vamos a ajustar acá. Entonces, constraint, vamos a evitar las restricciones. Dejemos esto en ARC y dejémoslo con un range de 20 para tener detalle de nuestra salida. Vamos a ascender a 10.000 pies y posteriormente estaremos haciendo otros ajustes. Ok, muy bien.
Vamos a control 5 y FB a los servicios de tierra y vamos a utilizar este botón que dice Close All. Lo que va a hacer es, por supuesto, cerrar todos los accesos y espacios, maleteros, bodegas. Muy bien. Vamos a pedir taxi. Entonces, request taxi. Gatwick Ground JS007700 with Golf ready to taxi IFR. Ahí tenemos la confirmación de taxi. Entonces, vamos a encender aquí taxi. Vamos a decirle aquí también cinturón de seguridad. Vamos a confirmar el taxi. Taxiing hold short runway 26 left via taxiway Whiskey Zulu Mike JS00. Vamos a deshabilitar el external power porque ya tenemos APU. Y vamos a comenzar a encender. Bueno, vamos a pedir el pushback y también vamos a encender motores, ¿ok? Entonces tenemos dos opciones. Pudiéramos pedir el pushback desde acá, todo el pushback y controlarlo desde aquí. Creo que tiene en estos momentos un problema el pushback. Vamos a ver. Sí, mírenlo, no está funcionando. Aquí está aquí está el torque, el remolcador, pero no está funcionando. Puede ser que sea por por mi configuración en los controles o puede ser que sea un error. En la versión beta funcionaba, digamos, bien. Y estos menús aquí pues son bien prácticos en vez de utilizar los que vienen por defecto, ¿ok? Entonces vámonos a Ground Services, Request Pushback. Vean, Gatwick Ground JS007700 requesting pushback. véanlo. Ya se comenzó a mover el remolcador. Mírenlo, ahí está. Vamos a quitar aquí los shocks. Vamos a quitar la GPU para que no tengamos este cablecito aquí conectado, vean. Listo, entonces ya podemos ser remolcados. Y mientras somos remolcados, vamos a encender motores. Entonces, para encender motores, necesitamos tener sí o sí el APU bleed. Si no, no tenemos cómo darle rotación a los fans. Y vamos aquí a colocar el knob en Start y Engine 2. Quitamos Parking Brake para poder tener el remolque hacia atrás. Y he dejado el Taxi Ribbon para que veamos algo bien interesante que les voy a mostrar. Este Taxi Ribbon, ok, vamos a hacer el giro antes de que nos pasemos. Vamos a girar sobre la derecha. Gatwick Ground JS007700 requesting pushback tug. Steer the aircraft to the right. Muy bien. Vean, las taxiway son Whiskey Zulu Mike, que son esta que está aquí, Whiskey Zulu y Mike. Esto tenemos en el canal un video. Vamos a decirle que se detenga. Gatwick Ground JS007700 requesting the end of pushback. Aquí nos pasamos un poco. Pero entonces, Mike, Whiskey Zulu Mike, son en esencia esto que están viendo acá. Esto es Taxi Lane. Entonces aquí tenemos Whiskey Zulu Mike para entrar a la pista 26L. ¿Ok? Muy bien. Vamos a cerrar aquí el mapa VFR. Y vamos a darle un poco de potencia a esto. Estamos en estos momentos ya con el motor número 1. Miremoslo a ver. Vamos a ver, observar el motor número 1. Miren, aquí ya tenemos salida de gases calientes. Y el motor número 2, perdón,
ya con rotación. Vamos a encender el motor número 1. Parking brake. Vamos a ver cómo progresa el encendido del motor número 1. Vean. Entonces vamos aquí a colocar engines. Miren. Entonces aquí comenzamos a ver ahora la rotación, la vibración y presión de combustible. Escuchen, sonido, muy bien. Presión, temperatura. Y acá también comenzamos a tener gases, temperatura de gases y rotación N1. Muy bien. Listo. Avail. Ya está listo el motor número 1. Vamos a dejar el switch en normal. Vamos a deshabilitar el APU bleed y vamos a apagar el APU porque ya no la necesitamos. Creo que una de las fallas que tiene, si mal no estoy, es que este botoncito debería apagarse, este indicador, porque ya no tenemos APU. Muy bien, entonces vamos aquí a introducir en Fuel Prediction el combustible, clic, Performance. Vamos a completar la información de Performance. Recordemos que tenemos por aquí el peso. Entonces 64.874. Vamos a incluirlo aquí. 60, a ver, confirmemos. 64870. 64870. Y vamos a darle calcular. Vamos a ver qué pasó aquí. 64. Me equivoqué. Es 64870. Calcular. Y ya tenemos aquí las velocidades de V1, V2, V-Rotate. 53 el flex, 147 V1, V-Rotate y V2 149. 09 up de trimming. Muy bien. Entonces 1/0.9 up. Y tenemos ya el trimming acá. Y vamos a colocar aquí en prog aeropuerto kilo 26. Dijimos que teníamos plan salida por la 26L y esto ya nos dice la distancia, estamos relativamente cerca y dejamos en flight plan. Muy bien, vamos aquí a hacer el flight control check. Entonces tenemos todo a la izquierda, a la derecha y central o neutral, elevadores hacia atrás, hacia adelante, muy bien, y control de pedales, muy bien, y vamos a ajustar el pitch trim a 0.9. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos aquí a llevar esto, vamos aquí a quitar 0.6, 7,
8, 9. Es bien sensible, así que deben hacerlo, digamos, suave. Vamos a habilitar aquí este sistema que es tal vez de lo más diferente que tiene esta aeronave versus las versiones de A320 anteriores, SEO. Este nuevo radar, en teoría mucho más eficiente, vamos a habilitarlo acá y vamos a habilitar tanto para el capitán como para el first officer, primer oficial, all, y estamos aquí listos. Bueno, vamos aquí a confirmar auto break en max. Recuerden, no blue. Entonces vamos a ejecutar todas las indicaciones para remover los blues, los azules. Arm, spoilers, arm. Entonces vamos aquí a flap 1, speed brakes, flaps takeoff config test. Ok, muy bien. Y aquí vemos que tenemos configuración 1 más flaps. Y vamos a comenzar a rodar por los taxiways y llegar a la cabecera de pista. Entonces vamos a quitar el parking brake. Y aquí vamos a estar operando. Yo tengo otro eje o otro control para estar operando el tiller. Okay, los desplazamientos en las taxiways o los que no sean dentro de la pista deberían ser con el tiller, aunque entiendo que está siendo descontinuado o ha sido descontinuado de varias aeronaves, pero pues utilicémoslo. Recuerden que hay una configuración en los controles de Flight Simulator que dicen nose steering o nariz, y con ese pueden habilitar el eje para el tiller. Esto que está aquí, véanlo. Mírenlo cómo se mueve. Y ya en pista pues vamos a utilizar solamente los pedales para hacer pequeñas correcciones. Este permite hacer giros mucho más cerrados, vean, con más facilidad. Muy bien. Hasta ahora el desempeño de la aeronave bastante correcto. Me marca 50 FPS. Y con este aeropuerto, que si bien no es el más detallado, pues sí es pesado y tiene el detalle pues de todo lo que tenemos alrededor. Vamos a parar acá un momento. Vamos aquí a decir, vamos a volvernos al clearance y vamos a habilitar el parking brake. Seguramente nos va a confirmar. Entonces, luces de takeoff. Perfecto. Quitamos parking brake. La aeronave tiene un poquitico de propulsión. Vamos aquí a utilizar. Vamos. Muy bien. Hasta ahora todos los detalles del Primary Flight Display, del Navigation Display, del ICAM Status, los mensajes bastante correctos. Algo que todavía no tiene implementado esta aeronave y el equipo de Inibills ha sido claro en ello, y es que no tenemos las ayudas, las radioayudas todavía funcionales. A pesar de que están implementados los botones acá, no es posible hacer el ajuste de frecuencias aquí, en este punto, en RadNav. Vamos a tratar de centrarnos. Y creo que ahí vamos bastante bien centrados. Entonces lo que vamos a hacer es llevar, esto es un despegue sobre la marcha, vamos a llevar esto rápidamente a Flex Maximus Continuous Thrust. Perfecto.
pequeñas correcciones con los pedales. ...140 nudos y V-Rotate. Suave, suave. Ascenso positivo. Tren de aterrizaje arriba. Vamos a habilitar aquí el TAR. No lo habíamos habilitado. Muy bien. Going to 118. Ahí ya subieron los landing gear. 700. Y vamos a habilitar el autopilot. London Center JS007700. Ya tenemos el indicador del detent climb. Vamos a colocarlo en climb. Y ya podemos retraer flaps 1 y Not above 220. bajar spoilers. Ascendiendo a 10.000 pies. TCAS está standby. Tenemos aquí, ok, vamos a dejarlo aquí en auto. Y muy bien, vamos aquí a luces, deshabilitar luces. $5.000 pies. Y estamos ascendiendo. La verdad hay que decirlo, la aeronave está bastante bien, bastante completa. Se tienen algunos detalles que todavía no están implementados, como las radioayudas. Sin embargo, estoy totalmente seguro que van a estar llegando actualizaciones para mejorar. Listo, hemos sobrepasado la altitud de transición, entonces vamos a dejarlo estándar. Recuerden, clic izquierdo y clic de la rueda del mouse. Vámonos a nivel 180. Climb and maintain flight level 180 JS00770. Eso es un ascenso escalonado. Y vamos a ajustar aquí el plan para ver muy bien vean, el top of descent, donde debemos descender, las restricciones, 250 nudos, el top of climb, llegamos a los 10.000 pies, vamos a liberar a la tripulación y a los pasajeros. Aquí pueden darse cuenta que vemos el progreso. Vamos hasta ahora despegando. Este es un vuelo relativamente corto, pero de verdad muy, muy entretenido. Vean, aquí está. Por acá está el mar Atlántico, por acá el mar del Norte y pues todo esto es el canal de la Mancha. Escenario de múltiples enfrentamientos bélicos, Segunda Guerra Mundial.
Este vuelo es bastante tradicional, es bastante conocido. De mis favoritos, debo decirlo. Miren, se ve muy bien toda esta parte de Inglaterra. Keep speed not above 250 knots JS007700. Estamos ascendiendo. Esta aeronave, de los detalles que resalta el fabricante Inibills, tiene por ejemplo aquí una animación de cuando se mueven los speed brakes, los frenos, y se ve cómo se mueven estas protecciones. Ya tenemos el tercer ascenso, 23.000 pies. Climb and maintain flight level 230 JS0077. A 23.000 pies vamos a ascender. Y bueno, aquí vamos ascendiendo. Vemos, por ejemplo, acá el consumo de combustible, vean. 80 kilogramos por minuto. Aquí vemos que en este momento están funcionando los tanques, digamos, de manera independiente. Tenemos 980 acá y 1000 acá. Pudiéramos revisar si está funcionando el transfer. Vamos a ver. Vean, este es el cross-feed, que permite que exista como un balanceo o alimentación entre motores. Vean lo que acaba de pasar. ¿Sí ven? Ya el combustible se distribuyó casi que equitativamente. La razón por la cual es que todo el tiempo de taxi, todo el tiempo de APU, pues consumió combustible de este tanque. Muy bien. Tenemos el CrossFit funcionando bastante bien, muy bien. Aquí el mensaje lo muestra claro. Fuel CrossFit. El timer del crono, a ver, funciona muy bien. Este timer bastante útil, por ejemplo, para los patrones de espera, para después de los virajes hacia la derecha o a la izquierda, contar los tiempos, que normalmente son 1 minuto, y así ejecutar perfectamente la maniobra. Vamos a dejarlo aquí en flight plan. Y vamos entonces ascendiendo, ya casi próximos a altitud crucero. Vamos a ver un poco de la cabina. A ver, miren. Vean. Miren estos detalles aquí. La galería. Los compartimentos para las comidas. Bastante bien. Bastante bien. Muy bien, vean. Tienen aquí la típica cubierta, pues. Miren, bastante bien. Bien. Muy bien. Detalles bien interesantes. Como les decía, esta parte todavía no está disponible en consolas, pero yo creería, y solamente a manera de arriesgarme un poco, pensaría que puede llegar la versión extendida a Xbox, precisamente aprovechando las actualizaciones de memoria o ajustes de memoria que le hicieron a la plataforma Xbox, ¿ok? Vámonos nuevamente aquí a Control 1. Vamos a cerrar esta puerta.
Este es el típico jump seat que se utiliza para transportar o a otros pilotos que van como cambio de base o alguna persona, algún tripulante o alguna persona de tripulación se lleva aquí en el jump seat si no hay espacio en cabina de pasajeros. Y pues ya hemos en esencia llegado a altitud crucero, vean. Vamos aquí a reducir un poco el rango para saber cuándo vamos a descender. Lo que he observado en esta actualización número 15 es que si bien el ATC parece que está menos invasivo, es decir, no está tan insistente con las instrucciones, aún no sintoniza, no sincroniza bien la información con el plan de vuelo de los descensos. Entonces vamos a llegar a este punto, pero no nos va a notificar del descenso. Entonces nosotros igual lo vamos a iniciar porque no vamos a perder no vamos a llegar tarde al aterrizaje, así que vamos a prepararnos para descender y vamos a incorporar aquí la información. Ya nos está diciendo aquí el MCDU, muy bien este detalle de que debemos verificar los datos de destino. Clear, venimos aquí a Performance, siguiente fase que es Approach, y vamos a mirar temperatura, QNH, magnitud de viento y mínimos. Los mínimos, yo estoy revisando aquí la carta de navegación, o más bien la carta de aproximación ILS, y los mínimos para esta aeronave de esta categoría son 571. Vamos a colocarlos. Tal vez de las cosas que le hace falta a esta aeronave todavía es la integración con Navigraph. Ok, vamos aquí a refrescar. Muy bien, entonces tenemos 260 en dirección 260, dos nudos, 260 / dos nudos, temperatura 12 grados y 10-12, 10-20 más bien, 12 grados, QNH 10-12, y tenemos la información lista. Mire que ya me están diciendo Top of Descent Reach alcanzado. Entonces vamos a decirle acá, vamos a descender a 4000 pies de manera que se respete el VNAV. Clic derecho, clic izquierdo y comienza el descenso. Vean, ya la aeronave está notificando descenso. El thrust entra en modo idle. Mire cómo se reduce la carga sobre los motores. Eso está muy bien, eso hace parte del modelo de vuelo y funciona bastante bien. Aprovechemos y revisemos esas texturas, vean. Miren estas texturas, este color metal, este color plástico que tienen estas perillas bastante bien, muy bien detallado. Y hemos iniciado descenso. Revisemos. Miren. Vamos en descenso. Miren cómo se redujo la carga sobre los motores. Esto era lo que les decía. Miren, ya el ATC me está diciendo, mire, estás 1600 pies debajo de la altitud asignada, es decir, 23.000 pies. Pero como el ATC aún no está como tan sintonizado con mi plan de vuelo, que es de lo que yo todavía veo que no logra incorporar Flight Simulator, la gente de Microsoft y Asobo, a pesar de que hay unos hacks que tenemos también un video en el canal de cómo hacer esos ajustes, pues vamos a comenzar el descenso de una vez. Entonces, pero van a darse cuenta que no va a estar mandándome 500.000 mensajes para decirme que estoy violando las instrucciones, ¿no? Muy bien, miren, aquí vamos a llegar a 4000 pies y a partir de aquí vamos a tener señal ILS. Miren, video, y tenemos aquí una
una simulación de lo que es el video de la cabina para ver que todo esté en orden, muy bien. También lo tiene el fly-by-wire. Bastante bien. Oh, vamos. Hubo algo que... A ver, no, aquí ya hice un ajuste. Ok. Veamos ahora si se notan las imágenes de radar de clima. Se ven bastante bien. Mírenlas, aquí ya comenzaron a aparecer bastante correctas. Por acá tenemos una formación de nubosidad. Vamos ahorita a confirmar. Not above 250 knots. Expect ILS runway 26 right approach via Bogor transition. Mírenlas, por aquí tenemos unas 007. nubosidades. En lo que he podido revisar funciona bastante bien, pero por supuesto debemos habilitar el clima en tiempo real, ¿no? Y por supuesto tener habilitados los radares. El consumo del combustible se ve consentido. Miren que estamos, en este momento estamos consumiendo solo 10 kilogramos por minuto. ¿Por qué? Porque estamos descendiendo, estamos aprovechando la inercia de la aeronave y estamos en una caída controlada. Por ende, pues no estamos consumiendo más allá. Como les decía, vean, aquí dice borde PE, pero no hay forma de actualizar esas frecuencias acá. Muy bien. Miren que está descendiendo a una tasa razonable. Se sienten los cambios, digamos, no abruptos. Eh, está en esos momentos entre 1600 y 1700 pies por minuto. Max 515. Vean cómo se mueve esta formación de nubes. La verdad es que tenemos unos detalles bien interesantes en esta aeronave. Por supuesto, el fly-by-wire en cuanto a lo que es la IFB está súper lejos. Todavía la IFB del fly-by-wire es increíble. Y lo que he podido apreciar, por ejemplo, de la IFB del Fénix es que también es una maravilla, es increíble. Y pues esta IFB, si bien funcional, todavía le falta bastantes funcionalidades para tener como ese nivel, ¿no? Muy bien. Veamos a ver. Muy bien. Hermoso descenso, hermosa vista. 0700. Goodbye. Paris Center JS007700 is passing 13,400 feet, climbing flight level 230. Muy bien. Ya todo esto es Francia. Atrás dejamos
Mar. Allá. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces acá. Vamos ok, vamos a activar los cinturones de seguridad, las luces de aterrizaje. 10, estamos en 10.000 pies, entonces normalmente, según las condiciones, pues se hace a esa altitud. Por acá tenemos, vean, un aviso de combustible. Dice el tanque izquierdo derecho tiene bajo combustible, pero él automáticamente se balancea y evita, corrige el error. Eso también está muy bien. Y eso hace parte también del crossfeed. Oh, speed breakers limit. Vamos a ver si tenemos aquí opción de speed brakes. Algo que me gustaría mostrarle de los speed brakes es un detalle que tiene esta aeronave acá. Bueno, y es que por acá se ven los componentes típicos que uno ve cuando la aeronave habilita los speed brakes. Ahora lo vamos a ver. La verdad es que se ve muy bien. Vean ese viraje cómo se ve de bien. Excelente. Vamos aquí a retraer los speed brakes, que también ayudan para el descenso. Vamos a colocar aquí nivel 40. Miren las restricciones, entonces 250 nudos. 250 nudos. Flight level 070, estamos por encima, está muy bien. Estándar, vamos aquí a colocar entonces clear, vamos a decir aquí que tenemos 10-12, entonces 10-12 y vamos a ajustarlo también aquí 10-12. QNH. Vean, estamos en el pad correcto. Indicación. Digamos que toda la simbología está bastante correcta dentro del Navigation Display. Y ya próximos a aterrizar. Vean cómo se ve como esa leve bruma ya acá en el norte de Francia. A ver, si hiciéramos acá un ajuste en la hora. ...10 de la noche. A ver. 8 de la noche, entonces tenemos aquí bright. 275 JS 007700.
Ajá, muy bien, miren las luces del overhead panel. Passing 5,700 feet, climbing 7,000 feet. Y tenemos acá las luces de lectura. Veanlas, aquí están. Muy bien. Y miren qué bien que se ve la iluminación en cabina, en el flight deck. Muy bien. Ok, vamos aquí a dejarlo nuevamente por acá. Y vamos aquí a dejarlo en off. Vean, ya estamos próximos a los 4000, así que la aeronave pues está en estos momentos con una tasa de descenso mucho más baja. Eso también parece estar muy bien, parece estar bastante adecuado. Y no es que llegó a los 4000 que indicamos aquí, sino que está manejando la tasa de descenso, el perfil, para cumplir con las restricciones y con el BNAB. Muy bien. Si vean, tenemos allí esa bruma que está a una poca altitud, bueno, en estos momentos a 5000 pies. Ahí tuve un poco de lag. Es de las pocas veces que he visto lag en esta última actualización de Flight Simulator. Teniendo en cuenta que yo tengo casi todos los detalles del simulador en ultra y algunos pocos en alto y creo que uno o dos en medio o bajo. Vamos aquí a reducir a 20. En 10 millas náuticas estaremos en este waypoint, 4000 pies. Vamos a habilitar el landing system, estamos próximos para comenzar a tener, aquí ya tenemos, vean, ya tenemos señal del ILS, ese es el identificador, y estamos a 19.2 millas náuticas. Vean, claro, aquí estamos en 15, más o menos. 19 pues hace sentido, muy bien también, que la distancia sean 18 millas náuticas. A ver, vean el detalle de los throttle. Se ve bastante bien. La cabina la verdad es que está también muy bien. Y bueno, recuerden, esta aeronave es totalmente gratuita. Solo debes tener la versión estándar de Flight Simulator. Y bueno, pues tenemos una versión del Airbus A320, esta aeronave que gusta tanto en el mundo de la simulación, A320neo por supuesto, totalmente gratis. Vean, aquí este viraje, ya estamos aquí llegando al final. Como pueden darse cuenta, la aeronave comienza a reducir también la velocidad, vean, de manera automática. Muy bien. Vamos a interceptar el localizer. Y pronto estaremos interceptando el ILS. El glide slope. Aquí está, véanlo, ya llegó. Entonces voy a interceptar el glide slope acá con approach. Y voy a habilitar Autopilot 2 para el modo auto landing. Vamos a ver cómo funciona el modo auto landing.
Reset. Vamos a desplegar tren de aterrizaje. Vamos a observarlo. Ahí está, muy bien. Miren, muy bien. Unas animaciones bien correctas, bien completas. Ahora vamos a flap 1. 2,500. Climb and maintain 4,000 feet JS0077. Vean, aquí el ATC me está diciendo que asciende a 4000 pies. eh, pero no, yo voy a aterrizar de una vez. Ya estoy bajo la senda del ILS. Vean, completamente centrado Glideslope, completamente centrado el Localizer. 6.4 millas náuticas de la pista. Vamos a dejarlo aquí en 10. Y modo Landing System. 770, 08 miles west, inbound ILS runway 26 right approach. Vamos a decirle a la cabina que estamos próximos a aterrizar. Vamos a desplegar aquí los speed brakes y vamos a comenzar a bajar JS0077. los flaps paulatinamente. Muy bien. Vean, vean qué bien, vean qué lindo. Vean las luces. Flaps. Flaps 3. Landing inhibit. Minimum Mínimos. 400. 300. Too low, flaps. 200. Bueno, flaps full. Y vamos a deshabilitar el autopilot. 100. Glide slow, 50. 40. glide slow. 30. 20. 10. 5. Vamos a habilitar los speed brakes, los reversers. 131.605 JS007700. Goodbye. Y vamos a entrar por aquí. Muy bien. Muy bien. Bueno, creo que nos fue bastante bien en este, diría yo, primer vuelo. Realmente no he volado mucho esta aeronave en su versión oficial. Entonces, bueno, eso era todo lo que quería mostrarles el día de hoy de esta aeronave, cómo está de completa, cómo está de bien. Para mí la verdad está bastante bien. Voy aquí a detenerme un momento, voy a aplicar aquí parking brakes y quisiera mostrarles algo. Esto era lo que quería que vieran, vean. Miren, acá pueden apreciar un detalle interesante. Vamos a ver si lo podemos ver mejor con la cámara drone. Vamos a ver. Ok, esta cámara. Vean. Vamos a ver. Vea, esto era lo que quería mostrarles. Todo este detalle que el equipo de Inibuilds ha incluido en esta aeronave. Miren, esto
cuando uno está de pasajero en esas sillas, esto se acostumbra a ver muy, muy detallado, muy claro. Entonces, son de esas cosas que considero el fabricante ha incluido en esta aeronave, que son cosas que realmente gustan, cosas que realmente impactan. Y lo que les mostraba de la animación que tiene aquí, mire, vamos a verlos aquí, vean, se los voy a mostrar directamente. Esta es la, miren, aquí está, miren, vean, vean. Miren cómo se puede apreciar cómo se mueve, como las cerdas, ¿no? Como lo que tiene allí de protección, como ese cepillo. Eso también es bien interesante. Aquí pues estamos desplegando, o más bien retrayendo, los speed brakes, y vamos aquí a recoger los flaps. Vean los movimientos también bastante correctos. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, si este tutorial ha sido de tu ayuda, te ha servido, agradezco dejes tu like, ojalá te suscribas al canal. Seguiremos tratando de subir más información sobre esta aeronave. Seguramente vamos a estar revisando ya un poco navegación RNAV. Hoy lo hicimos con un approach, digamos, ILS. Podemos hacerlo un poquito diferente. Y bueno, aquí estamos viendo también el detalle de los winglets, que es algo también característico de estas aeronaves. Recuerden que estos winglets pues ayudan a eliminar unos vórtices que se generan aquí por la misma aerodinámica, que hacían o hacen que las aeronaves tengan un poco más de resistencia. Bueno, entonces, sin más, let's sim y let's fly.